El viento soplaba con fuerza afuera, pero dentro de la iglesia el aire parecía estar detenido, tan pesado como el alma de la madre. Había tanto que quería decir, pero las palabras se atoraban en su garganta, como si el peso de su culpa las aplastara antes de salir. Sus manos temblaban, sus ojos se humedecían con lágrimas que ya no podía controlar. Había pasado tanto tiempo guardando todo en su interior, acumulando el dolor, la vergüenza y la condena, que ahora que finalmente estaba aquí frente a él, no sabía cómo empezar. Padre, he estado luchando con esta carga durante años, pensó para sí misma, pero no podía articularlo en voz alta. ¿Cómo podría decirlo? ¿Cómo podría confesarse de algo que ni ella misma entendía completamente? Se sentía como una mujer rota, atrapada en una espiral de errores que la habían alejado del camino recto, ese mismo camino que había decidido seguir desde joven. Los recuerdos la golpeaban con fuerza, trayendo a su mente imágenes de una vida que no había elegido, pero que parecía haber sido inevitable. Recordaba su primera experiencia de vulnerabilidad cuando era tan joven, con sueños de santidad, creyendo que podía escapar de sus deseos humanos. Pero los años pasaron y con cada paso, la madre se sumergió más en sus propios secretos. Aquella vida que había jurado vivir sin pecado se fue desmoronando lentamente. Todo comenzó con una mentira pequeña, casi inocente, que creció hasta convertirse en una monstruosidad. Cada acto que ahora lamentaba parecía tan insignificante en su momento, pero ahora, al ver las piezas encajadas, podía ver cómo cada uno había sido un eslabón en la cadena de su caída. No podía mirar al padre Heriberto a los ojos. Tenía miedo de que su mirada revelara lo que ella misma no podía aceptar. ¿Cómo pude llegar a este punto?, se preguntaba. ¿Cómo pude traicionar todo lo que siempre había representado? La culpa la ahogaba, pero más que el peso de sus acciones, el mayor sufrimiento era la sensación de que había fallado a Dios. Ella sabía que no merecía perdón, no merecía la absolución que tanto anhelaba, pero aún así se encontraba allí, en busca de una respuesta que probablemente no llegaría. ¿Qué hacer con todo esto?, pensó. Las palabras seguían atoradas en su boca, como si su corazón tuviera miedo de ser escuchado. Pero la madre sabía que no podía seguir viviendo así, con la vergüenza constantemente apretándole el pecho, con la culpa dándole vueltas en la cabeza, recordándole en cada momento que había cruzado una línea que no podría deshacer. La confesión no la salvaría de los recuerdos, ni de las cicatrices invisibles que llevaba, pero podría aliviar su alma, podría darle paz, al menos por un momento. En ese instante, sintió que el silencio entre ellos era más pesado que cualquier palabra, como si el padre Heriberto también estuviera esperando a que ella diera el primer paso, pero sabía que no sería fácil. Había algo en la madre que le decía que el camino que estaba por recorrer sería largo, tal vez más largo de lo que él imaginaba. La madre cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar la fuerza dentro de sí misma. Padre, necesito tu ayuda. No sé si tengo el valor para enfrentar todo lo que he hecho, pero sé que ya no puedo seguir viviendo con esta carga, pensó. Pero las palabras seguían bloqueadas. Había llegado a un punto en el que sus pensamientos se volvían confusos y todo lo que podía sentir era el profundo dolor que la había acompañado durante tanto tiempo. Sin embargo, algo dentro de ella también le decía que era el momento de soltar todo, de rendirse, de permitir que alguien más, alguien con la sabiduría y la paciencia de Dios,
la guiara hacia la redención. En su interior sabía que no podía hacerlo sola, que necesitaba el perdón para sanar, y esa necesidad de perdón era más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera estar sintiendo. Si te ha tocado este capítulo, no olvides suscribirte al canal. Sigue acompañándonos en esta historia de redención y transformación. Cada semana compartimos contenido exclusivo y profundo que te ayudará a encontrar paz en tu vida. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte nada. Era como si cada minuto pasara como una hora. El aire se volvía más espeso a medida que la madre sentía la presión de los secretos que no había compartido con nadie. Sus manos, ya no temblorosas, ahora eran firmes, pero su corazón seguía latiendo desbocado. ¿Qué era lo que realmente temía? ¿El juicio de Dios o el juicio de sí misma? No podía dejar de preguntarse por qué se había permitido llegar a este punto. Había tantos recuerdos que la atormentaban, momentos que preferiría haber olvidado. Recordó cómo, cuando era joven, su fe le había parecido tan pura, tan genuina, pero eso había cambiado. Los pecados, los errores, las traiciones, todo había comenzado de una forma tan sutil que ni ella misma lo notó. Cada pecado, cada mentira, había sido como una semilla que creció en su alma, alimentada por el silencio. En su mente lo veía con claridad. El momento en que se dio por primera vez, cuando, creyendo que solo era una pequeña mentira, todo comenzó a desmoronarse. Pensó que podría manejarlo, que podría controlar la situación. Pero pronto la mentira se convirtió en más mentiras y las mentiras en actos de desesperación. Todo lo que alguna vez fue sagrado se fue desvaneciendo, y ella, tan devota, comenzó a ser consciente de que su alma ya no era pura. A cada oración sentía la creciente distancia entre ella y Dios. El silencio en la iglesia era profundo, solo interrumpido por el sonido del viento golpeando las ventanas. La madre cerró los ojos y pensó en sus primeros pasos hacia la oscuridad. Todo había comenzado con una decisión pequeña, casi inocente. Nadie en su entorno hubiera imaginado que, en su corazón, ya había comenzado a crear un abismo que la separaba de la fe. Recordó cómo la primera vez que transgredió, pensó que podía manejarlo, que podría corregirlo. Pero con el tiempo ese pequeño error se convirtió en algo más grande y ahora se encontraba frente al padre Heriberto, con el peso de todas esas decisiones aplastándola. Pero el padre Heriberto no la miraba con juicio. En sus ojos veía una mezcla de compasión y comprensión, como si supiera que detrás de la madre había una mujer que había caído, pero que todavía anhelaba levantarse. La madre sintió la cálida presencia de Dios en ese momento, algo que no había experimentado en años. Su alma, aunque marcada, comenzaba a sentir una chispa de esperanza. ¿Sería este el primer paso hacia la luz que tanto había deseado? El peso de la culpa se hizo aún más grande cuando la madre comenzó a pensar en aquellos a quienes había traicionado. Miró al altar como si buscara alguna señal de perdón. ¿Cómo podría haber permitido que sus actos afectaran a los demás de manera tan profunda? Recordó a los niños que solía cuidar, las madres que le confiaban sus hijos. ¿Cómo podía mirarlos a la cara después de todo lo que había hecho? La culpabilidad era aún más fuerte cuando pensaba en aquellos que confiaban en ella, en aquellos que pensaban que era una mujer de Dios, una mujer pura. Su mente no podía dejar de repasar las caras de aquellos que nunca sabrían lo que realmente estaba ocurriendo en su interior.
Las lágrimas comenzaron a caer sin previo aviso, como si, en ese momento, la madre dejara ir todo lo que había estado acumulando durante años. Ya no le importaba que el padre Heriberto estuviera allí observando. Ya no podía soportar más la carga. Las lágrimas se desbordaron como una marea imparable, cada una representando un peso de arrepentimiento que ella ya no podía cargar. Sentía que su alma se liberaba un poco con cada lágrima que caía, pero al mismo tiempo el dolor la sumía en una profunda tristeza. No podía dejar de pensar en todo lo que había hecho, en todo lo que había perdido. Sentía que nunca podría recuperarlo. Padre, pensó la madre, ¿es realmente posible perdonarme a mí misma? No había sido fácil, pero en ese momento algo dentro de ella empezó a sanar. A medida que las palabras del padre Heriberto la envolvían, una sensación extraña y cálida comenzó a llenar su pecho. Sentía como si, de alguna manera, fuera posible redimirse. Pero la madre sabía que el perdón no era algo que pudiera simplemente pedir y recibir sin más. El perdón requería una humildad profunda, una aceptación total de su fragilidad y humanidad, y, por fin, estaba dispuesta a ofrecer esa humildad. El silencio se hizo presente nuevamente. Aunque había hablado con el padre, había algo en ese silencio que parecía más profundo que las palabras. En ese instante, la madre se dio cuenta de que el perdón no era solo una liberación de los demás hacia ella, sino también de ella misma hacia su propio corazón. El silencio era necesario para encontrar la paz. Nunca antes había experimentado esa calma. Todo lo que había creído saber sobre sí misma y sobre Dios estaba cambiando, y esa transformación estaba comenzando en su interior. Cada palabra que el padre Heriberto le decía parecía sumergirla en una nueva comprensión de lo que había hecho. No solo se trataba de las acciones cometidas, sino de cómo esas acciones habían afectado su alma, su relación con Dios y con los demás. A medida que las palabras de absolución fluían, la madre sentía que, por primera vez, su alma se aliviaba. Pero el perdón no borraba las huellas. Lo que había hecho seguía allí, pero la madre comenzaba a entender que su redención no llegaba a través de la perfección, sino a través de la aceptación de su propio arrepentimiento. Cuando las últimas palabras del padre Heriberto resonaron en sus oídos, algo cambió. La tormenta que había azotado su alma por tantos años comenzó a amainar. La madre se sintió ligera, como si una gran carga se hubiera levantado de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su alma respiraba, que su corazón latía con una nueva esperanza. No podía cambiar lo que había hecho, pero ahora entendía que podía caminar hacia el futuro con un corazón más puro, dispuesto a hacer las reparaciones necesarias. La paz que sentía no era perfecta, pero era suficiente para que comenzara a sanar. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la madre veía las imágenes de su vida desmoronándose. La culpa seguía atormentándola, y aunque sentía la paz de las palabras del padre Heriberto, su alma aún cargaba con la pesada carga de lo que había hecho. Cada recuerdo era un rastro de desesperación, un constante recordatorio de que no podía regresar atrás. A pesar de la absolución, las cicatrices quedaban, pero, al mismo tiempo, sentía que el perdón era como un bálsamo, un alivio para el alma que le daba una nueva oportunidad. El perdón no llegó con una magia instantánea, no fue una solución fácil ni inmediata, sino un proceso lento y doloroso que requería de la madre una transformación interna que solo ella podría completar. Con cada día que pasaba, las palabras del padre Heriberto resonaban en su alma. La redención es un viaje, no un destino.
La madre sabía que tendría que enfrentarse a sus demonios y aceptar su parte de responsabilidad, pero también entendía que el primer paso hacia la redención era reconocer sus errores sin huir de ellos. Este proceso no solo la sanaría, sino que también la fortalecería, permitiéndole reconstruir lo que se había roto en su interior. Cada vez que intentaba mirar al pasado, el dolor se hacía más fuerte, pero también se daba cuenta de algo crucial. Para sanar no bastaba con pedir perdón. La madre necesitaba reparar el daño que había causado. Recordó a las personas que había herido, a aquellos que le habían confiado su fe. ¿Cómo podía reparar lo irremediable? ¿Cómo podía devolverles lo que les había robado? No había una respuesta fácil, pero sabía que el primer paso hacia la reparación era enfrentar la verdad. No podía seguir huyendo. La madre estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario, a pagar el precio de su redención. A medida que la madre avanzaba en su proceso, algo se interponía en su camino: el perdón hacia sí misma. Aunque las palabras del padre Heriberto la habían liberado de la condena divina, sentía que ella misma no podía perdonarse. Su mente y corazón luchaban entre sí, el arrepentimiento y la necesidad de aceptación chocando constantemente. Se sentía como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno de perdón y otro de condena. ¿Cómo podría seguir adelante si no podía perdonarse a sí misma? Fue en ese momento de desesperación cuando la madre comenzó a ver, por primera vez, el rostro de la esperanza. Algo comenzó a brotar en su corazón, una semilla que había estado enterrada durante mucho tiempo. Recordó las palabras del padre Heriberto: la esperanza nunca te abandona, pero debes ser tú quien la busque. La madre comprendió que la esperanza no venía en forma de milagros, sino en pequeños actos de reconstrucción personal. Tenía que volver a confiar en sí misma y lo haría con paso firme, sabiendo que cada día era una oportunidad para volver a empezar. La madre sintió que, al confesar sus pecados, había abierto una puerta hacia la verdad. Las palabras del padre Heriberto no solo la absolvían, sino que también la empujaban hacia una revelación interna. La madre se dio cuenta de que el arrepentimiento no solo era una cuestión de pedir perdón, sino una decisión diaria de ser mejor, de reconstruir lo que había sido destruido. En ese momento entendió que la confusión y el sufrimiento eran parte del proceso, pero también parte de la purificación que la llevaría a una versión más pura de sí misma. Después de semanas de reflexión y lucha interna, la madre finalmente comenzó a ver la luz al final del túnel. No era una luz cegadora, sino una suave radiación de esperanza. El camino hacia la redención era largo, pero ya no sentía que estuviera sola en él. La luz de la fe la guiaba, y la madre entendió que su alma había sido tocada por algo más grande que ella misma. No importaba cuántas veces cayera, lo importante era levantarse y seguir caminando hacia la paz interior que ahora comenzaba a encontrar. El coraje de la madre no se basaba en ser perfecta, sino en aceptarse tal como era, con sus defectos, errores y cicatrices. Había sido una mujer que había fallado, pero también una mujer que estaba dispuesta a aprender de sus errores. La verdadera valentía no estaba en no cometer errores, sino en enfrentarlos con la cabeza erguida y el corazón abierto. La madre aprendió que la aceptación era la clave para sanar y que la perfección no era el objetivo, sino la integridad del ser humano que, a pesar de todo, seguía luchando por mejorar. A medida que la madre comenzaba a sanar, algo extraordinario sucedió. Se dio cuenta de que, para sanar verdaderamente, tenía que volver a servir a los demás. El servicio era la forma en que podía redimir lo que había perdido. Con humildad,
Se ofreció a aquellos que necesitaban su ayuda, sabiendo que su propósito no era solo buscar perdón, sino hacer una diferencia en las vidas de los demás. Esto no la haría perfecta, pero la acercaría a la paz que tanto anhelaba. Volver a servir fue su forma de reconstruir, de devolver a la vida lo que había tomado. Con cada día que pasaba, la madre se sentía más en paz consigo misma. Sabía que el camino hacia la paz no sería sencillo, pero ya no temía. El miedo a la condena ya no la controlaba. Empezó a entender que la paz no era un estado estático, sino un proceso continuo que requería de su esfuerzo diario. Aprendió a vivir en armonía con sus errores y con sus aprendizajes, entendiendo que la paz llegaba cuando uno estaba dispuesto a aceptarse y a perdonarse. Finalmente, la madre comenzó a sentirse como una nueva mujer. Las cicatrices seguían allí, pero ya no las veía como un recordatorio de su fracaso, sino como símbolos de su crecimiento. Sabía que la vida no la haría perfecta, pero había aprendido a caminar con la cabeza en alto, sabiendo que la verdadera transformación venía de aceptar lo que había hecho y luchar por ser una mejor versión de sí misma. La madre transformada era una mujer de fe, sí, pero también una mujer que entendía el poder del arrepentimiento y del perdón. Con cada día que pasaba, la madre se encontraba más en paz consigo misma. A pesar de las cicatrices que aún llevaba en su corazón, había algo en ella que había cambiado. El perdón no solo la liberó de la condena divina, sino que también la liberó de su propio juicio. Había aprendido que perdonarse no era una acción fácil, pero era necesaria para avanzar. Recordaba el rostro del padre Heriberto cuando la absolvió. Él no solo le dio la paz de la absolución, sino que también le ofreció la clave para seguir adelante. El verdadero perdón venía de dentro. La madre entendió que el perdón era un acto de valentía, de no huir de lo que había hecho, sino de aceptarlo y aprender a sanar. La madre nunca pensó que el camino hacia la redención sería tan largo. No era un destino final, sino un viaje que comenzaba con la decisión de cambiar. Cada paso que daba le parecía más pesado al principio, pero pronto se dio cuenta de que no necesitaba recorrerlo sola. A través de la fe, los actos de servicio y la búsqueda del perdón, comenzó a encontrar la fuerza para seguir adelante. Con el tiempo, entendió que la redención no se alcanzaba por no cometer errores, sino por la forma en que uno se levantaba después de cada caída. La madre continuaba su camino, sabiendo que aunque no podía deshacer el daño, sí podía crear algo nuevo a partir de sus errores. A medida que la madre avanzaba en su proceso, empezó a comprender lo que realmente significaba el amor divino. No se trataba de un amor perfecto, sino de un amor incondicional, que aceptaba sus fallos y la guiaba hacia la sanación. El amor de Dios no la rechazaba, incluso cuando ella misma se sentía indigno de ese amor. Era un amor que, a pesar de todo, seguía siendo constante, como una luz que nunca se apaga, incluso en los momentos más oscuros. Este amor se convirtió en la brújula que guiaba sus pasos, dándole la esperanza necesaria para continuar su camino de transformación. En su viaje hacia la redención, la madre comenzó a experimentar la humildad en su forma más pura. Aprendió que la verdadera humildad no era una actitud de sumisión, sino la capacidad de reconocer las propias fallas sin avergonzarse de ellas. La humildad se convirtió en su fuerza, ya que le permitió aceptar su vulnerabilidad sin esconderse de ella. A través de la humildad encontró la paz que tanto anhelaba. Ya no luchaba contra sus errores, sino que los aceptaba como parte de su historia.
Y en esa aceptación encontró una libertad que jamás pensó que experimentaría. La renovación espiritual comenzó a florecer en el corazón de la madre. No solo se trataba de un cambio en su comportamiento, sino de una transformación profunda en su alma. Había entendido que, para sanar, necesitaba renovar su relación con Dios y con ella misma. La oración se convirtió en un refugio, no solo como un medio para pedir perdón, sino también como una forma de sentir la cercanía de lo divino. En su corazón sentía una conexión con algo más grande, algo que la guiaba a través de la oscuridad hacia la luz. A medida que su fe se renovaba, también lo hacía su esperanza y con ella su capacidad de perdonarse y seguir adelante. Aunque la madre había dado grandes pasos, aún enfrentaba un desafío constante: la autoaceptación. Había momentos en los que sentía que la culpa la arrastraba hacia atrás, hacia el lugar del que había salido. Recordaba sus momentos de debilidad, sus decisiones equivocadas y todo lo que había hecho para apartarse de Dios. Sin embargo, también había aprendido que la autoaceptación no significaba rendirse ante los errores, sino aprender a vivir con ellos. En esos momentos de duda, la madre se aferraba a la fe, que le daba la fortaleza para aceptarse como un ser humano imperfecto, pero con la capacidad de crecer. La madre finalmente aceptó que su vida no sería como la de los demás. Su camino sería único, con sus propios desafíos y bendiciones. Había vivido con la idea de que debía ser perfecta, pero ahora entendía que la perfección no era el objetivo. El objetivo era seguir adelante, aprender de los errores y, sobre todo, amarse a sí misma. Este proceso no siempre fue fácil, pero la madre descubrió que aceptarse a sí misma era la clave para avanzar. No podía cambiar el pasado, pero podía reconstruir su presente y construir un futuro basado en la aceptación de su humanidad. Después de mucho tiempo de reflexión y sanación, la madre sintió que era el momento de regresar a la comunidad. Sabía que su regreso no sería fácil, ya que muchas personas no entenderían por qué se había alejado, pero ella ya no tenía miedo de enfrentarse a los demás. El juicio ya no la afectaba de la misma manera. Sabía que la aceptación de sí misma y el perdón eran suficientes para enfrentar cualquier obstáculo. Volvió con la intención de servir, de dar lo mejor de sí misma a los demás, no desde la perfección, sino desde la aceptación de su vulnerabilidad. A medida que la madre continuaba su camino, comenzó a experimentar un regalo precioso: la fe renacida. Ya no veía la fe como un conjunto de reglas o una obligación, sino como un vínculo profundo con lo divino que la sostenía. Su fe ya no dependía de la perfección, sino de la confianza en que cada día era una nueva oportunidad para vivir con integridad y amor. La madre entendió que la fe no era un destino, sino un viaje que nunca terminaba, uno que se renovaba constantemente, al igual que ella misma. Finalmente, la madre se dio cuenta de que había recorrido un largo viaje, un viaje que la había transformado por completo. Ya no era la misma mujer que había entrado en esa iglesia en busca de perdón, ni la misma que había cargado con su culpa durante años. La madre se había convertido en una mujer de fe y esperanza renovada, dispuesta a caminar hacia el futuro con una nueva perspectiva. A través de sus errores, había aprendido lo que significaba vivir verdaderamente en la gracia de Dios, aceptándose y amándose tal como era. El futuro era brillante y con cada paso que daba, sentía que se acercaba más a la paz que tanto había buscado. La madre entendió, finalmente, que su verdadera fuerza no provenía de su perfección, sino de su vulnerabilidad. Había vivido gran parte de su vida luchando por cumplir con expectativas ajenas, pero ahora
Al aceptar sus debilidades, sentía que había encontrado una fuerza que nunca había imaginado. La debilidad, en su caso, no era algo que la derrotara, sino algo que le permitía conectar profundamente con los demás. Ya no temía mostrar su fragilidad, porque en esa fragilidad había una fuerza nueva, la fuerza de la aceptación y el amor propio. Aprendió que la verdadera fortaleza viene de ser real, de ser honesto con uno mismo. Cada día que pasaba, la madre sentía como si una capa pesada se desprendiera de su alma. Sabía que el perdón que había recibido no solo la liberaba, sino que la preparaba para ser libre en todos los aspectos de su vida. El perdón no era solo un acto divino, sino una decisión personal, un compromiso consigo misma de dejar ir el pasado. A pesar de que algunas heridas seguían abiertas, el perdón le dio el espacio para sanarlas lentamente. No se trataba de olvidar, sino de liberar su alma del dolor constante. El perdón le dio alas para volar más alto. La madre había pasado gran parte de su vida siendo su peor crítica. El juicio que había vivido hacia sí misma la había alejado de la paz. Pero en el camino hacia la redención, se dio cuenta de que el juicio era una carga innecesaria. Ya no necesitaba vivir con esa constante presión de ser perfecta. Aprendió a liberarse de la mirada constante sobre sus propios errores y en su lugar comenzó a ver su vida con compasión. El juicio ya no tenía poder sobre ella. Ya no se trataba de lo que los demás pensaran o de lo que ella misma pensaba sobre sí misma. Ahora, la madre se centraba en vivir con autenticidad y aprender de cada paso, sin miedo a las críticas. En momentos de profunda reflexión, la madre se dio cuenta de que había un silencio dentro de su alma que, por años, había ignorado. El ruido de la culpa, de la autocrítica y de la vergüenza habían invadido su mente, pero ahora, en el silencio, podía escuchar lo más importante, la voz de su corazón. Esa voz, a menudo silenciada por el ruido externo, le decía que ella merecía la paz, que era suficiente tal y como era. Aprendió a valorar el silencio interior como un refugio, un lugar donde podía encontrar claridad, consuelo y dirección. Este silencio le permitió conectarse con lo más profundo de su ser, ayudándola a encontrar la paz en medio del caos. Con el tiempo, la madre comenzó a ver su fe de una manera completamente diferente. Ya no era una fe impuesta ni una fe basada en normas o expectativas. Su fe se había transformado en algo personal, una relación íntima con lo divino, basada en la aceptación, el perdón y el amor. No necesitaba cumplir con reglas estrictas para ser digna de ese amor. Sabía que su fe era un camino de crecimiento constante, no de perfección. La madre entendió que su fe no era solo para los momentos de paz, sino también para los momentos de lucha. Su relación con Dios había evolucionado y con ella su vida. Ya no se veía como una mujer caída, sino como una mujer en proceso de sanación, en busca de la paz que solo la fe verdadera podía ofrecer. A medida que la madre se sanaba, comenzó a sentir una gratitud profunda por todo lo que había aprendido, por cada lección que la vida le había dado. Aunque las cicatrices seguían presentes, ahora las veía con gracia. La gratitud se convirtió en un motor para su transformación, ayudándola a enfocarse en lo positivo, en lo que había logrado. Aprendió a dar gracias por cada pequeño paso hacia la redención, por cada momento de claridad, por cada encuentro con el perdón. La gratitud se convirtió en el antídoto contra el dolor y la culpa. En lugar de lamentarse por lo perdido, la madre comenzó a agradecer por lo ganado, por el proceso de sanación que había vivido.
Con el corazón más ligero y el alma renovada, la madre comenzó a ver el futuro con nuevos ojos. Ya no sentía miedo de lo que vendría. Sabía que el camino no sería siempre fácil, pero había aprendido a caminar con fe, sabiendo que cada paso la acercaba más a la paz. A pesar de las dificultades que aún enfrentaría, la madre confiaba en que la fuerza de su redención y la guía divina la acompañarían siempre. El futuro no estaba marcado por sus errores, sino por la capacidad de aprender y crecer a partir de ellos. Con esta nueva perspectiva, la madre pudo ver con claridad que, a pesar de todo lo que había pasado, su futuro era prometedor, lleno de esperanza, amor y gratitud.